Ya estamos de regreso en Contratiempo con nuestro segundo invitado y como habíamos comentado hace un rato atrás, ya habíamos anticipado, la economía va a ser el norte, el polo, digamos, que va a ser el motor para esta segunda parte. Quiero presentarlo de la siguiente manera: ingeniero comercial de 49 años, estudió en la Universidad de Concepción, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Concepción, magíster en Dirección General de Empresas, tiene un MBA, también con estudios en IED, Escuela de Negocios de España, magíster de Análisis del Entorno Económico, eso lo encuentra cursando actualmente. Ha participado también en estudios con la Universidad Oberta de Cataluña, diplomado en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el ámbito profesional laboral ha sido director académico de INACAP Osorno, director también administrativo de negocios de INACAP Osorno, ha sido docente de la Universidad de los Lagos, docente de la Universidad de San Sebastián, docente también en diferentes instituciones, asesor financiero, entre otras funciones que ha cumplido profesionalmente. Actualmente, director del Instituto Tecnológico Regional, perteneciente a la Universidad de los Lagos de Osorno, desde marzo del año 2018. Danilo Víctor Curumilla, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación y poder compartir un rato con todos quienes nos escuchan y nos ven y poder hablar libremente, sin sesgo, ¿cierto?, de una situación tan relevante para el país, un ámbito tan relevante, sobre todo en este tiempo, como es la situación económica. Así es. No, y agradecer también por la disposición, por el tiempo que te diste para estar con nosotros acá, Danilo. Y brevemente, como en cada introducción de cada entrevista que hacemos en este programa, entiendo que eres oriundo de Chiloé. ¿Cómo llegas a Osorno? Ese cambio que hubo, digamos, ya llevas muchos años en Osorno. ¿Y cómo llegas a ser ingeniero comercial? Efectivamente soy chilote, nací en Chiloé, no me he desligado nunca de Chiloé, permanentemente estoy en Chiloé, sí, por razones familiares y otro tipo de situaciones profesionales también. Además, claro, y opté en algún momento, yo creo que con poca información, como le pasa a muchos, por estudiar ingeniería comercial. Sí. Yo la verdad no creo haber estado convencido en ese momento de haberlo hecho en un 100%. Uno a veces se deja llevar por muchas influencias, ¿no? Pero no era tu vocación y la carrera única que habías elegido, típico de niño, por ejemplo, no. Yo creo que yo tenía poca información. Ya. Exacto. Siempre pensé entre la auditoría, siempre en el ámbito de los negocios, algo por el estilo. Bueno para los números, ¿no? ¿Te gustaban los números? Sí, claro, sí, eso sí. Y opto por estudiar ingeniería comercial y creo haber afortunadamente encontrado mi vocación ahí, pero más que todo por el tema económico, por el tema del análisis económico, que fue algo que a mí me motivó a partir del segundo, tercer año por ahí de la carrera. Así es que me fui especializando cada vez más. Y las fuerzas de la actividad laboral me llevaron a estar presente siempre en la gestión, pero muy orientado siempre a la gestión en instituciones de educación superior. Y así fue como llegué el año 2003 a esta hermosa y tranquila ciudad que ya me ha cobijado por tanto tiempo. 18 años, imagínate cómo ha pasado. Ha pasado bastante tiempo. Ni siquiera me imagino en el corto o mediano plazo no estar en Osorno, de verdad. Ya eres osornino, como muchos que han llegado acá. Que me ha tratado extraordinariamente bien. Qué bueno. Así es, y ahora, anclado en la Universidad de los Lagos, en el área de gestión, obviamente, ¿cierto? Sí. De la gestión universitaria, dirigiendo un área tan relevante como es el área de formación técnica de la Universidad de los Lagos, con actividades en Chiloé, en Puerto Montt y en Osorno, y también con algo de actividad en Santiago. Perfecto. Vamos al ámbito económico. Como tú muy bien mencionabas, tú te has especializado en economía. Y la situación en pandemia de Chile, de nuestro país, ha cambiado. Ha cambiado desde marzo del año pasado a la fecha, en que diferentes sectores económicos del país han tenido modificaciones, pero a nivel macro me gustaría comenzar preguntándote cómo ha sido el crecimiento económico de este país. Uno de los primeros grandes efectos de la pandemia y uno de los primeros
síntomas fue el crecimiento económico. El año pasado, en el 2020, nosotros tuvimos un decrecimiento, que de ahí ya lo convierte en complejo, ¿cierto? Pero de aproximadamente un 6% de la actividad económica. Eso es fuerte. Independiente que en la región, ¿cierto?, sudamericana nos fuimos de los que decrecimos menos, ¿cierto? Pero aún así es un fuerte golpe a la actividad económica en general y más fuerte aún para los sectores de la población que más lo sufren. No hay que olvidar que quienes más vieron afectados su actividad económica, son los sectores más vulnerables, como ocurre muchas veces. Sí. Este año nosotros como país vamos a crecer y vamos a crecer fuertemente. Proyecciones del 8%, del 9%. ¿Y cómo se explica eso? La explicación es muy simple, porque la base de comparación del año pasado es muy mala nomás. Claro. Porque el año pasado decrecimos. No es que estemos espectaculares, sino que la comparación de un año a otro es esa. Claro. Que estuvimos muy mal. Lo que sí hay que reconocer, obviamente, es que se revierte lo que ocurrió el año pasado. ¿Te fijas? Entonces, nos entramos a un segundo año en una situación de recesión. ¿Ya? Lo bueno es que se crece, ¿cierto? Pero hay que evaluar ese 8-9% como lo que es nomás, porque es recuperar todo lo que se perdió el año pasado y un poco más, digamos. ¿Podemos vislumbrar una proyección 2022 con alguna información que tú manejas? Sí. La proyección para el año 2022 también es de crecimiento, pero no del 8 ni del 9, porque ya se va a comparar con este año que tiende a buscar normalidad, ¿cierto? Por ende va a ser entre el 2-3%, que es lo que se proyecta las principales instituciones que realizan este tipo de estudios, ¿no? Entonces, y para el 2023 también va a ser un crecimiento proyectado bastante bajo, entre el 2-3%, porque ya van a ser situaciones de relativa normalidad, digamos, relativa en realidad, ¿cierto? Claro. Esperemos que mientras más normal sea. Pero insisto que el gran crecimiento que vamos a tener este año, la gran explicación tiene que ver con que comenzamos a recuperar todo lo que se perdió el año pasado, que fue demasiado. En el ámbito de inflación, como país también, mucho tiene que ver con el índice de precio al consumidor, el IPC, cómo se comporta, digamos, cómo se mantiene. Y en algún momento Chile ha sido estable en términos de inflación. Absolutamente un país estable y que se mantiene a lo largo de los años. ¿Cómo es la situación actual de la inflación en Chile? Yo quiero rescatar primero algo que dijiste allá, que Chile ha sido extraordinariamente estable en el manejo de la inflación. Chile, mira, se coloca, tiene como parte de su política económica acotar la inflación, que es el aumento de precios sostenidos, ¿cierto?, de los bienes y servicios, que obviamente nos afecta, ¿cierto? Mientras más suben los precios, menos podemos comprar. Entre el 2 y un 4%. En promedio, mantener que la inflación, el aumento de precios de un año a otro, no supere el 3%, o ande en el 3, en el rango del 2 y 4%. Exacto. Y Chile en eso lo ha hecho extraordinariamente bien. A pesar de muchas cosas. Independiente de cuál sea el factor social o político. Siempre lo ha hecho en los últimos años, lo ha hecho extraordinariamente bien. Y por primera vez este año llevamos la mitad del año con alrededor de un 2 algo por ciento. Entonces, por primera vez miramos con preocupación que el aumento en los precios, ¿cierto? Que es fácil captarlo en algunos rubros, ¿cierto? Basta ir en algunos sectores relacionados con la construcción, por ejemplo, para darnos cuenta. O combustible y supermercado. Entre otras cosas. Por primera vez vemos que superemos ese 3% en promedio que hemos tenido y que podamos llegar a una cifra superior no solamente al 3%, sino que al 4% proyectado. Y eso, si bien no es una situación extraordinariamente grave, sí lo es para ciertos sectores, nuevamente los más vulnerables del país, ¿cierto? Y porque además por primera vez como que le perdimos un poquito el control, que es justificado en todo caso por la situación extraordinaria que estamos viviendo. Claro. Y ahora respecto también a algo importante,
que ha ocurrido en pandemia y la situación económica que vive nuestro país hasta la fecha. La situación del desempleo, en diferentes informaciones se habla de que cerca de 540.000 empleos se han perdido con pandemia. ¿Cómo es la situación analizada desde el punto de vista también como economista actual en nuestro país? ¿Y cómo se puede proyectar también el empleo en Chile? Mira, hace unos cuantos años atrás mirábamos siempre con bastante normalidad tener tasas de entre el 6 y 7% Sí. de desempleo a nivel nacional. En la región de los lagos, 2,5, 3% de Exacto. desempleo. A nivel nacional, siempre la región de los lagos destacando con el empleo. ¿Cierto? Y ahora manejamos datos, los últimos hablan del 10% anual, 4, algo en la región de los lagos. Si nos concentramos en lo nacional de un 10%, claramente es muy malo. O sea, claramente tener un 10% de la fuerza laboral buscando, o sea, queriendo trabajar y no pudiendo hacerlo, es muy malo. Pero aún así ese indicador no nos sirve en esta ocasión, en estos años, en estos 2 años, 20 y 21, no nos sirve para nada. Porque por una cuestión técnica, pero que me gustaría explicarlo Sí. en palabras muy simples. Y esa es una muy buena idea para el televidente. La tasa de desempleo se mide como aquella parte de la fuerza laboral, o sea, gente que está en condiciones de trabajar y que quiere trabajar y que no tiene trabajo. Comparado con este denominador, ¿cierto? Que la fuerza laboral o la cantidad de gente que está en condiciones de trabajar y que quiere trabajar. Pero resulta que en este momento mucha gente no está diciendo, no está demostrando, no está buscando trabajo. Y no lo estoy diciendo como una crítica. Es por la situación que estamos viviendo, ¿no? Ha ocurrido durante el 2020, quizás en menor ponderación ahora, el 2021. Por ende, el dato es absolutamente distorsionado. Absolutamente distorsionado. Más datos más relevantes son los 500, 600 mil empleos perdidos durante un tiempo. Exacto. Esos son datos relevantes. Claro, claro. En este momento es súper importante. Otros datos relevantes tienen que ver, mira, si yo te comparo a la rápida, la cantidad de gente trabajando y buscando trabajo, queriendo trabajar, ¿cierto?, del 2019, comparado con un mes promedio de los últimos meses, tienes 1 millón de personas menos. Eso te demuestra que la participación laboral ha disminuido, pero fuertemente. Claro. La cantidad de gente que busca trabajo es menor. La participación de las mujeres, sobre todo, ha decrecido, pero fuertemente. Mira, la participación de las mujeres, que había venido aumentando en los últimos 10 años muy fuertemente, y lo que es muy bueno, ¿no? Sí. Volvió a los niveles del año 2010. Retrocedimos 11 años. En las mujeres, en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, menos. Pero claro, lo hablo como país, digamos que se notó esa baja. Exacto. Entonces, por eso es que ponerle atención a la tasa de desempleo, a la tasa de cesantía en este momento no sirve absolutamente de nada. ¿Y qué factor incidió ahí, si se ha analizado en el caso de las mujeres, básicamente por eso de retroceder 11 años? Ahí hay 2 variables bastante relevantes. Ya. Uno tiene que ver con que la realidad del contexto laboral ha sido dañada, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué sentido tiene para mucha gente volver a la búsqueda de trabajo? Sí. O sea, lo infructuoso que es. Claro. Hay una cifra que indica que de los empleos femeninos perdidos durante pandemia, el 88% de esas personas no ha vuelto al mercado laboral. No ha vuelto a buscar trabajo, muchos de ellos. Yo lo preguntaba porque tal vez incidió también en que muchas mujeres, por el hecho de estar en cuarentenas prolongadas, por ejemplo, en el caso de Osorno, tuvieron forzosamente que estar en casa. Bueno, y la variable es la que habíamos, ¿sí? El contexto laboral, lo complejo que se había dado, lo estrecho que se había vuelto, y lo otro es que debemos reconocer que nos falta tanto por avanzar en algunos aspectos y el segmento femenino en el mercado laboral es mucho más
vulnerable. Po. Las mujeres en el aspecto laboral tienen muchos más variables en contra. Claro. ¿Te fijas? Entonces esa también es una situación a la cual colocarle atención. Ahora, si nosotros relacionamos crecimiento económico, inflación, desempleo, que mira, sin querer hemos analizado las tres principales variables de la macroeconomía, ¿no? Y conceptos bastante globales. Pero los movimientos en ellas tres provoca efecto quizás en los dos componentes de la agenda pública actual fundamentales, que son los niveles de pobreza y extrema pobreza y la distribución del ingreso en Chile. Esos dos se han visto nuevamente afectados durante la época de pandemia. Hay algo que yo recomiendo siempre que se lea, que se considere, que es la encuesta CACEN, ¿ya? Que no es de estas típicas encuestas más de orientación política y búsqueda de información respecto a eso. No, la encuesta CACEN tiene una orientación de diagnósticos socioeconómico, social de nuestro país, de nuestra población. Sí. Y fíjate que el año 2017, esto se hace cada una cantidad de años, no todos los años, digamos. El 2017, el 8,6%, 8,6% por ahí de la población en Chile era pobre, se consideraba pobre. Ahora, con pandemia actual, 2020, subió más de 2 puntos porcentuales. El 10% de la población en Chile es pobre. O sea, imagínate todo lo que se decrece ante una situación así y cómo ciertos sectores de la población son los que más se ven afectados. Y la clase media se resintió. O sea, claro, eso además, es un hecho. La extrema pobreza durante del 2017, ¿cierto? Era 2, algo %. Sí. Y resulta que post toda esta situación del 2020 y parte del aumentó a 4,3%, o sea, se duplicó. Claro. O sea, en Chile la extrema pobreza entre el 2017 y el 2020 se duplicó. Obviamente la principal variable tiene que ser es la pandemia. Entonces, por eso es que yo digo que estar viendo la tasa de desempleo. Mira, la región de los lagos, miren qué interesante esto, la región de los lagos tiene de las mejores tasas de desempleo, con pandemia o sin pandemia. 4%, eso es extraordinario. Claro, imagínate, un 2 sin pandemia. Y con pandemia, ¿cierto? Claro. Y antes, más extraordinario todavía, un 2, algo %. O sea, que mejor que eso, ¿cierto? En términos de desempleo. Pero la región de los lagos tiene un 11% de pobres. O sea, entonces, ¿cómo, hay una contradicción ahí importante. Hay una contradicción súper relevante y digna de estudiar. Entonces, extraordinario empleo, o sea, en el sentido de que mucha gente trabajando. Pero muchos también análisis económicos, y ahí tú me corriges si me equivoco, son también desde el punto de vista del empleo formal. Claro. El empleo informal queda también bajo la mesa. Exacto. Una variable, y la otra es la precariedad del empleo. ¿Te fijas? Porque el desempleo lo que dice es el empleo, la cantidad o proporción de la fuerza laboral que está realizando actividad laboral con unos parámetros de referencia en semanas pasadas, determinada cantidad de horas en la semana. Exacto, por lo tanto no es medible con una persona si ejerció los 365 días del año con un empleo determinado y con contrato. Y la calidad del empleo. Así es. Entonces, por eso es que tener en la región de los lagos un 4% de desempleo, que claro, a nivel nacional extraordinario, ¿cierto? Pero tenemos una tasa de pobreza mayor que el promedio nacional, porque en Chile, en este momento, el 10% de la población es pobre y en la región de los lagos el 11,3% de la población es pobre. O sea, tenemos en proporción más
tasas de pobreza que el promedio chileno. En esta pandemia también hemos visto que el gobierno actual, el gobierno de turno, ha tratado de solucionar en cierta medida y de aminorar diferentes aspectos económicos con subsidios, con bonos, con beneficios, hasta préstamos solidarios y otras cosas más asociadas por parte del Estado, como beneficios, entre comillas, estatales para quienes posiblemente por registro social de hogares ameritaban y cumplían con requisitos. Desde tu punto de vista, ¿ha sido la solución eso? Eso había que hacerlo. Ya. ¿Te fijas? Era obligatorio hacerlo. Sí, era obligatorio hacerlo. De hecho, no olvidar cómo fueron evolucionando los montos de los bonos, de los subsidios, sí, como más técnicamente o transferencias se le podría nombrar, digamos. Sí. Entonces, pero también es verdad, y sin justificar en absoluto, porque no es mi función esa. Al principio, obviamente, nadie sabía cuánto iba a demorar, ¿no? Claro. Yo que trabajo en gestión educacional, uno se proyectaba a un par de tiempos más nomás, unos par de meses, como para que todo esté normalizado. Claro. Y después te quedaste todo el año trabajando de manera online. Entonces, quizás ahí influyó que la expectativa no era tan a largo plazo de la normalización, tal vez así que ni siquiera ha llegado a la normalización. Y los esfuerzos fueron mezquinos al principio, fueron escasos. Tardó además. ¿Ah? Tardó, no fue inmediato. Además, ¿cierto? Y bueno, eso también acrecentó muchas otras variables y factores como el descontento social, presiones sociales y otro tipo de variables también. Y con el tiempo, yo diría que por junio, julio del año pasado, fuimos como país, como el mundo en realidad igual, dándose cuenta de que esto no era de corto plazo y que íbamos a estar bastante tiempo así, tal es así que llevamos 1 año y medio, ¿no? Claro. Y ahí recién se comienza a generar estos mecanismos de transferencia, de subsidio, de mayor cuantía y de mucho mayor cobertura. Tal es así que en la noticia estaba viendo hace poco que ya se empezaron a liberar los pagos del bono a las pymes. A las pymes, exactamente. ¿Te fijas? Entonces, claro, fue tardío, fue bastante mezquino al principio, pero la fuerza de todo esto nos llevó a entender de que había que hacer esfuerzo, incluso sacrificando muchas otras cosas. Si lo que hemos estado viviendo no tiene comparación en los últimos 100 años, pues entonces, obviamente, todos los países dañados, nosotros no podemos estar haciendo análisis ahora como que, respecto a crecimientos macroeconómicos fundamentales y todo, si es que estamos metidos en una crisis como la que estamos ahora, digamos. Y sobre todo también en pandemia ocurrió de que de alguna manera se pudo subsanar diferentes bolsillos de los ciudadanos en este país con los retiros del 10%, que ya van 3 retiros, se habla hasta un cuarto, posiblemente. El sistema, conocido como las administradoras de fondos de pensiones, que nace por ahí por los años 80, ha sido un buen sistema, se creó, me refiero, como un buen sistema desde el análisis económico que tú nos puedas compartir, ha cumplido con su objetivo y por qué ha colapsado en definitiva. Mira, yo en esto me atrevo inmediatamente a decir que mi análisis es técnico, es económico, ¿no? ¿Ya? Sí, no, claro. No es en absoluto... Y eso es absolutamente imparcial y objetivo, y eso es bueno. Claro, basado más en la ciencia económica, sí, en lo que yo estudié, ¿cierto? Y busco no sesgarme en absoluto ahí por tendencia, por ideología. Exacto. Ya, independiente cual sea. Mi primer diagnóstico es que el sistema basado en las AFP fue pensado, orientado, direccionado hacia generar gran cantidad de masas de capitales y que eso esté disponible para generar mucho crecimiento económico. ¿Ya? Yeah. Eso no es un sistema de pensiones, claro. No sé si te das cuenta. Si te estás dando cuenta, eso es absolutamente un sistema mercantil del cual nace como objetivo. Claro, y que
Y nunca quizás fue dicho que la orientación que se buscaba era esa. Yo no estoy diciendo que técnicamente, nuevamente, desde la perspectiva económica, que eso está malo. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo sí que fue enfocado para allá al carro, Claro. pero tiene otro nombre, po. Si el nombre es sistema de pensiones, ¿no? Entonces, cuando colocas este carro a andar orientado a que se generen grandes masas de capitales, para que eso genere crecimiento económico en el país, desde ese punto de vista súper exitoso. ¿Ya? Nadie podría decir lo contrario desde la perspectiva económica, que ayudó a generar de manera macroeconómica, crecimiento económico. Claro. Eso es así. Sí. Hay que reconocerlo al tiro. Pero ahí hay dos derivadas. Una fundamental es que, pucha, si eso no está orientado o que eso rebote en asegurar un sistema, un nivel de pensiones digna para la población, no estás cumpliendo con la primera tarea. Porque la primera tarea tenía que ser asegurar las mejores condiciones posibles para la población chilena. Y eso no ha funcionado. Exacto. Independiente del porcentaje de cobertura del 10, que debiese ser mayor y todo, independiente de eso, que también es una variable a considerar. Yeah. Pero en las prioridades no se colocó la primera en la que correspondía en el primer lugar. ¿Te fijas? Se colocó este motor de crecimiento económico para el país. Y lo segundo es que el crecimiento económico que gozó el país o ha gozado por muchos tiempos y que también está influenciado por eso, también es una cifra macro. Entonces, en la micro, en lo particular de la población, habían dos elementos relativamente encubiertos, que son los niveles de pobreza, como el que yo te acabo de decir, ¿cierto? Y la comparación que hice con el desempleo en la región de los lagos. Y lo otro es el nivel de desigualdad que existe también. Claro. Entonces, no sacas nada de tener buenos indicadores de crecimiento económico si eso no rebota en que la población en su totalidad goce de mejores niveles de bienestar y de oportunidades. Eso es un análisis económico igual y eso está ocurriendo. Y por eso el sistema de la AFP está viviendo lo que está viviendo. ¿Y el futuro se proyecta como un sistema mixto o estatal? Yo lo veo mixto. Ya. Yo lo veo definitivamente mixto porque mixto desde el punto de vista de la Público-privado, a eso nos referimos. Sí. Claro, porque puedes ver mixto de distintas alternativas, entre lo público y lo privado, entre lo de capitalización individual y pilares solidarios. ¿Te fijas? Eso también es otra forma de mirarlo. Claro. Claramente va a tener mixtura, probablemente va a tener mixtura en todo esto, porque a los sistemas basados en generar rentabilidad de los fondos es necesario igual, Ya. O sea, claramente el buscarle rentabilidad a nuestros fondos es una alternativa, es algo que tenemos que buscar igual. Perfecto. Eso influye en la futura pensión. Lo importante es que eso esté orientado justamente a mejorar las pensiones. Danilo, nos queda muy poco tiempo en la entrevista, pero no puedo dejar de preguntarte al final de esta misma algunos tips que tú puedas compartir para el televidente respecto a esta situación actual económica o crítica para muchos, donde el bolsillo debe estar bien o debe estar en una situación más o menos de cuidado, de cautela, en términos de endeudamiento, en términos de crédito, en términos de ahorro, en términos de consumo. Sí, yo en términos económicos siempre hay que ser bien conservador, en el sentido de cuidadoso más que conservador. Viene y estamos estos días con muy buenas expectativas, ¿no? Muchas comunas que están pasando a fase 3, nosotros vamos a pasar mañana. En pocas horas más. ¿Cierto? Tenemos que ser cuidadosos, no voy a hablar desde el punto de vista sanitario ni médico, que no es mi especialidad, ¿cierto? En que la generación de estas expectativas nos haga aumentar considerablemente los niveles de gasto y endeudamiento, ¿ya? Porque ante una crisis tan compleja como esta, no sabemos qué va a pasar en un mes más. O cuánto más se va a extender. ¿Ya? Entonces, ese yo creo que es un primer aspecto económico que hay que considerar. El otro punto también es
que el cuánto tiempo vayamos a estar en esto y con subsidios, con apoyos mayores o menores, influye en que la gente se acelere más en la búsqueda laboral o no. Y quienes antes encuentren trabajo porque no lo tienen en este momento, van a ser afortunados, porque ojalá llegue en un momento en que ya esto se tienda a normalizar fuertemente y las señales indiquen eso, va a volver 1 millón de personas más a nivel nacional a buscar trabajo. Claro. Entonces la competencia laboral, cuando eso ocurra, va a ser muy fuerte. Ya. Entonces, quienes encuentren trabajo antes de salir a la normalidad... Hay que encontrar, ojalá, rápido. Antes, sí, porque cuando se normalice, la competencia laboral va a ser bastante fuerte, porque, insisto, 1 millón de personas se van a volver a incorporar al mercado laboral. Perfecto. Danilo Curumilla, muchas gracias, economista y director actualmente del Instituto Tecnológico Regional también de Ozón, ¿no? Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir también tus recomendaciones finales y todo este análisis económico con nosotros aquí en Contratiempo a través de TVNet. No, Carlos, para ti, de verdad, no solamente agradecer, sino que un gusto haber participado, que les vaya súper bien. Yo he mirado los otros programas, hace falta espacios de conversación, sobre todo de temas como estos, y saludar a quienes están en sus casas, en sus trabajos, disfrutando de tu programación. Muchas gracias. Y despidiéndonos también con nuestro segundo invitado, dejarlos también a ustedes invitados para el próximo miércoles, como es habitual, cada semana en Contratiempo a través de TVNet. Cuídense y un abrazo, como siempre, virtual y fraterno para todos. Muchas gracias.